tenemos que cuidar lo que decimos porque la palabra tiene poder. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Fernanda y el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que me parece pertinente traer al canal y es sobre cómo mejorar nuestro vocabulario, cómo tenemos que cuidar las cosas que decimos para poder minimizar malos entendidos, para expresarlos mejor y para poder tener conversaciones mucho más amenas, mucho más seguras, mucho más ricas en información y no caer en esa polémica porque no siempre nos expresamos como queremos. Primero quiero darles un poquito de contexto. Esto sale gracias a que yo a finales de 2022, cuando estaba haciendo mis metas para el 2023, yo agregué en la lista dejar de decir malas palabras y quitarme ciertas muletillas. Porque yo soy venezolana y en Venezuela decimos mucho la palabra marico. Es una palabra que solía ser ofensiva, pero ya es parte de el lenguaje que usamos en el día a día con nuestras amistades, incluso en el ámbito laboral, y yo me di cuenta consumiendo contenido en internet que todos los creadores de contenido de Venezuela hablaban exactamente igual y esto lamentablemente los terminaba metiendo en polémicas porque esas muletillas no siempre se entendían en otras partes del mundo y eso también nos daba como un mal aspecto, ¿saben? Como que muchas veces nosotros decimos algo o queremos expresar una idea y la falta de sinónimos, antónimos, la falta de palabras hace que terminemos diciendo cosas que realmente no queremos decir y eso termina ofendiendo a algunas personas, termina dejando una información que es incompleta y termina como metiéndonos en un círculo vicioso en el que luego tenemos que volver a explicar qué fue lo que realmente quisimos decir y muchas veces también tenemos que pedir disculpas por algo que no quisimos decir inicialmente. Hubo 3 cosas en mi caso que me ayudaron a alcanzar esta meta. La primera de ellas fue leerme el libro de los 4 acuerdos. Este es un libro súper popular y súper antiguo, pero uno de los 4 acuerdos es ser impecable con tus palabras. Y esto la verdad hizo un cambio positivo en mi vida. Significó un antes y un después porque es un libro que no solamente te explica cómo ser impecable con tus palabras y el beneficio que esto trae a tu vida, sino que además te motiva a tomar acción y no te señala si de repente un día dijiste, ok, ya hoy siento que he avanzado, siento que hay cosas que he dejado de decir y si al siguiente día metes la pata es como no pasa nada, vuelves a empezar. Lo segundo que me ayudó a alcanzar esta meta fue tener un vocabulario extenso. La verdad, aquí sí me voy a echar un poquito de flores y es que yo siempre he sido bastante buena con el tema de las exposiciones o presentando proyectos en el trabajo o incluso en la universidad cuando tenía que presentar mi tesis o hablar de cualquier tema. Como que yo me preparaba muy bien y sabía qué palabras tenía que usar para que se entendiera el mensaje, pero eso era algo que no aplicaba en mi día a día, lamentablemente. Como que con mi grupo de amigos, con mi familia, en un entorno mucho más relajado, yo usaba las palabras que me salieran, lo que yo quisiera decir, y eso muchas veces como que no me dejaba muy bien parada, se podría decir. La gente sabía que yo sabía hablar y que sabía expresarme, porque bueno, también me gusta mucho leer y eso enriquece mucho tu vocabulario, pero cuando uno está relajado, cuando uno está con sus amigos, cuando tú estás echando broma con tus compañeros de trabajo, como que sabes que no necesitas esa formalidad y también usas las palabras más ordinarias como para crear alguna especie de conexión. Y yo creo que eso es un error muy grande. Y lo tercero que me ayudó a alcanzar esta meta de mejorar mi vocabulario fue que yo hace varios años, por ahí como unos 7 u 8 años más o menos, yo tomé un curso de cómo aprender a hablar en público y esto en realidad lo tomé simplemente por curiosidad porque yo sé que no bastan las palabras sino también tu lenguaje corporal, porque no es lo mismo ir a un sitio y de repente presentar una idea o hablar con ciertas personas o incluso hacer un video acá en YouTube y de repente tener una actitud como que bueno, sí, no, yo creo que a lo mejor podríamos hacer tal cosa. Yo creo que eso no tiene el más mínimo sentido. Entonces, cuando tú quieres proyectar cierta seguridad, cuando quieres que la gente te tome en serio, entonces ahí es cuando tú tienes que tomar en cuenta también tu lenguaje corporal para que puedas expresar lo que realmente quieres decir. Ahora, dicho esto, te voy a dar algunas recomendaciones que te van a ayudar a mejorar tu vocabulario y a que puedas también cumplir esa meta este año. La primera de ellas es leer absolutamente todo lo que puedas leer, desde etiquetas, blogs, revistas, cómics, libros, obviamente si eres una persona que te gusta leer, pero si no eres una persona que le encante leer, igual no importa. El tema aquí es que leas cualquier cosa que se te pase por el frente porque la intención es que te expongas a distintas formas de expresión. Esto va a enriquecer muchísimo más tu vocabulario y te voy a dar un ejemplo que te va a ayudar. Por ejemplo, si a ti hay una persona que te pregunta ¿qué tal te fue en el concierto de tu artista favorito? Y tú muchas veces dices como que sí, lo pasamos bien, estuvo divertido.
No es lo mismo decir estuvo entretenido, estuvo divertido, había mucha creatividad alrededor, habían bastantes personas, todo estaba organizado. Cuando tú das más detalles de cómo fue tu experiencia, la gente también va a tener una mejor idea de cómo la pasaste, y eso quizás también puede que los ayude a ellos a ir contigo a un concierto en el futuro. El segundo consejo es usar la mayor cantidad de sinónimos que puedas y ser lo más asertivo posible cuando te estén haciendo una pregunta. Este es un ejercicio que a mí me gusta mucho porque me ayuda a enriquecer mi vocabulario y también me ayuda a dejar de lado las muletillas. Esto fue algo que me pasó hace poco. Por ejemplo, una amiga me mandó un mensaje y me dice como, ¿qué estás haciendo? Y yo le digo, estoy cocinando. Y ella me dice, qué raro tu respuesta, porque por lo general cuando uno le pregunta a la gente ¿qué haces?, ellos te dicen nada, estoy en mi casa. Pero la pregunta no es ¿dónde estás?, la pregunta es ¿qué haces? Y nos echamos a reír y fue como que es verdad, tienes razón, por lo general la gente no dice específicamente qué es lo que está haciendo, y eso es algo que yo trato de hacer desde hace ya bastante tiempo porque también le da una idea a la persona que te está escribiendo de dónde estás tú, qué estás haciendo, de repente si tiene una invitación, cuánto tiempo te va a tomar desocuparte, sabes, como que ese tipo de cosas ya de una vez le da información a la otra persona para que te tome en consideración las cosas que tú tienes que hacer. Lo tercero que puedes hacer es crear un banco de palabras. Para esto lo único que tienes que hacer es ir a las notas de tu celular y empezar a escribir todas esas palabras que te llaman la atención y ver cómo las puedes ir integrando a tu vocabulario del día a día. Una vez más les voy a traer un ejemplo. Yo hace un tiempo estaba con mi grupo de amigos y con mi familia y no me acuerdo de qué era lo que estábamos hablando, pero yo usé la palabra letal en lugar de mortal. Y todos empezaron a reír de mí, y empezó como un chiste de este refresco puede ser letal, estas cotufas pueden ser letales para ti, esto puede ser letal para tu cabello. Se empezó a crear como un chiste alrededor de la palabra letal porque aparentemente no es una palabra que uno suele usar demasiado, pero gracias a que yo usé esa palabra, ahora todo el mundo también la usa y dejó de ser un chiste para formar parte de nuestro dialecto interno. Así que bueno, si tú me preguntas si yo aporté algo a la humanidad, ahí está, le agregué otra palabra a mi grupo de amigos y a mi grupo de familiares más cercanos. Pude haber usado mortal, pero terminé usando letal y eso es lo que hizo que pasara de ser un chiste ahora a formar parte de nuestro dialecto interno. La otra cosa que también pasó, y la verdad no sé si sea el mejor ejemplo, fue que yo en una oportunidad publiqué en Instagram que algo era una espectacularidad. Yo no sé si espectacularidad existe, pero ahora varios de mis amigos también la usan y yo sé que fue gracias a mí, porque era la única persona que decía espectacularidad. Entonces, nada, la verdad es que no sé si esa palabra existe y quizás no sea el mejor ejemplo, pero pues funciona. Y este es el ejemplo también de que cuando una persona empieza a cambiar ciertas palabras, terminas motivando a otras personas también a que las puedan usar y todo el mundo se va a ir poco a poco entendiendo mucho mejor y va a cambiar las muletillas, las malas palabras por palabras que te ayuden a expresarte mucho mejor y a minimizar malos entendidos. El cuarto consejo es consumir contenido de personas que hablen bien, y esto incluye música, artistas, cantantes, actores, podcasts, conferencias, debates, absolutamente todo el contenido que tú puedas consumir. Trata de buscar alternativas con personas que sepan expresarse, que sepan hablar, que sepan pronunciar palabras y que no todo el tiempo estén dejando un mensaje que sea un poco confuso. Yo creo que este es un muy buen consejo. Me acuerdo que hace varios años en la universidad hubo un profesor que más o menos estábamos hablando de lo mismo y él decía que hay artistas que tienen muy buen vocabulario en sus canciones y que nosotros deberíamos escuchar ese tipo de canciones para enriquecer nuestro vocabulario y también aprender a hablar mucho mejor. Recuerdo que uno de los artistas que él mencionó fue Ricardo Arjona y en inglés había mencionado a Adele para las personas que querían aprender inglés en ese momento, y yo dije, tiene todo el sentido del mundo porque además las canciones suelen ser pegajosas, entonces a ti también se te van a pegar, se te van a grabar ciertas palabras y tú vas a poder familiarizarte con ellas poco a poco. Y el quinto consejo es practicar. Practica hablar diferente. En mi caso, otra de las cosas que a mí también me ayudó fue decirle a mi entorno que esta era una meta, que yo quería dejar de decir muletillas o dejar de decir groserías, dejar de decir marico era mi meta principal del mundo. Eso fue en realidad lo que yo más quería y tengo que decir poco a poco que lo he logrado, pero me costó. Entonces es importante que la gente a tu alrededor también sepa cuál es tu meta para que entiendan de dónde vienen, para que entiendan por qué tú estás hablando de la forma en la que estás hablando, por qué has decidido dejar de lado las groserías, las malas palabras, por qué has decidido simplemente evitar ciertas
sí, ciertas palabras, entonces ellos también te van a poder ayudar a alcanzar esa meta y te van a ayudar a cacharte cuando estés diciendo una palabra que supuestamente estabas evitando. Ponte el reto de tener una conversación sin decir ningún tipo de grosería y trata de hacerte consciente de ellas, trata de corregirte en el momento, no importa si la otra persona se da cuenta, lo importante es que tú poco a poco vayas dejando ese mal hábito y puedas integrar un hábito mejor. Mejorar nuestro vocabulario nos ayuda de demasiadas maneras, incluso manifestando, y yo creo que este es un tópico muy grande en internet en este momento porque hay personas que dicen yo manifiesto y nada se me cumple, y una de las razones es porque no sabes lo que estás pidiendo, no son claras tus palabras, no son claros tus pensamientos, no son claras tus intenciones y por ende nunca vas a recibir la respuesta que estás buscando. Así que mejorar tu vocabulario te pone también en una posición energética diferente, vas a poder atraer lo que realmente quieres para tu vida, te va a dar una imagen mucho más limpia frente a los demás y van a tener una perspectiva distinta de ti. La palabra tiene poder y esto es algo que yo me tomo demasiado en serio, el tema de cuidar mi vocabulario, porque yo sé que todo lo que uno dice, uno de alguna manera lo está manifestando, aunque uno lo esté diciendo en tono de chiste. La mente, el universo, Dios, ellos no saben cuando tú estás diciendo algo en tono de chiste o en tono real, así que uno tiene que tener cuidado con ese tipo de cosas. Ahorita hay un trend que está bien popular y es esta canción de Somebody's watching me, it's my anxiety. Yo la verdad, aunque sé que es un trend y que no tiene mayor relevancia, estos son el tipo de cosas con los que yo no juego, ¿saben? A mí no me gusta, yo soy una persona que ha vivido la ansiedad de primera mano y la verdad es una sensación que no les recomiendo a absolutamente nadie. Y esta canción básicamente lo que está diciendo es que tú estás bailando con la ansiedad, que la ansiedad te está viendo ahí y es como que no, yo no quiero que la ansiedad me vea, yo no quiero que entre a mi casa, yo no quiero que baile conmigo, yo no quiero absolutamente nada que tenga que ver con esa sensación de forma negativa, porque aunque sí la ansiedad, esto es un comentario que también me hizo otra persona, la ansiedad no siempre se refleja de forma negativa, es algo que también te impulsa a ser productivo, pero lamentablemente nadie habla de la ansiedad de forma positiva. O sea, cuando tú ves a una persona siendo productivo, siendo eficiente, tú simplemente se lo atribuyes a la motivación o se lo atribuyes a que está inspirado o a que es una persona disciplinada. Lamentablemente no se habla de la ansiedad de una forma positiva, todo el que la conoce de forma negativa. Entonces yo prefiero no jugar con ese tipo de conceptos, simplemente los evito por completo porque de nuevo es una sensación que no quiero atraer a mi vida. Lo mismo pasa con las personas que hacen chistes sobre su salud, sobre su matrimonio, sobre sus relaciones con sus familiares. O sea, hay personas que juegan diciendo chistes de, bueno, si yo hago tal cosa, seguro me piden el divorcio. Yo no estoy casada, pero si tú eres una persona que te casaste pensando en el divorcio, no sé por qué te casaste. Si tú eres una persona que está en un matrimonio feliz, yo te aconsejo que quites esa palabra de tu vida a menos que te quieras divorciar, porque de nuevo todo se puede manifestar. Entonces trata de quitar palabras que tienen un peso demasiado grande y que son sensaciones que no quieres vivir. Lo mismo pasa con las personas que quieren pedir un día libre en el trabajo y de repente se inventan que es que están enfermos o que les salió algo malísimo y que por eso llegaron tarde o por eso no pueden ir. Yo con la salud no juego, a mí me gusta estar saludable, a mí me gusta sentirme bien, a mí me gusta tener la posibilidad de vivir y experimentar la vida a todo color. Entonces yo con el tema de la salud no juego. Hay personas que de verdad le quitan la vida a quien sea con tal de tener un día libre en el trabajo, o sea, es como que con tal de salirse con la suya. Y yo creo que uno tiene que ser bien cuidadoso con ese tipo de cosas. Así que limpiar tu vocabulario o cambiar la manera en la que hablas te va a ayudar muchísimo a expresarte mucho mejor, a que las otras personas tengan una perspectiva distinta sobre ti y tú también vas a tener mucha más claridad mental y vas a poder expresarte mejor, minimizar malos entendidos, vas a salir airoso de problemas en los que quizás otras personas te han metido porque no sabían expresarse. Tienes que ser el adulto en la relación, entonces las palabras te van a ayudar muchísimo a convertirte en la persona que tú quieras ser en el futuro. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Les mando un beso muy grande. Por favor no te vayas sin darle like, sin suscribirte a mi canal. Nos vemos también en mis otras redes sociales. Les voy a dejar los links ahí abajo y les mando un beso muy grande.